probable, pero lo es. O sea, el hecho de que algo no sea probable no significa que no vaya a poder pasar. Simplemente son errores, ¿no? Y, y este, y es parte de nuestro concepto de aleatoriedad. El mundo sabemos que es así. Sabemos que está lleno de cosas que no se pueden controlar completamente, ¿no? O sea, y pues tienes que funcionar así, tienes que funcionar con todas aquellas cosas que no puedes controlar, ¿sale? Pero también algo que tiene colación con esta unidad es el que este, cada vez nos volvemos más desconfiados. Cada vez hay más, sí, hay muchas cosas que ya no, que bueno, ya no confiamos en que sí son ciertas o no son ciertas. Entonces, que en cierta manera está bien, ¿eh? En cierta manera está bien porque el engaño cada vez llega a ser mayor, o sea, cada vez hay más gente abusiva, entonces, este, pues hay que, ¿cómo se llama? A ver, ¿en qué unidad estamos y de qué se trata la unidad en la que estamos? A ver, ¿alguien me puede decir en qué unidad estamos ya y de qué se trata? Estamos en la unidad número 4 Ya, una y estamos última. checando lo de las pruebas pareadas y Ajá, las de pruebas signos y rachas. matemáticas. Ajá. Sí, son pruebas pareadas. A qué nos referimos con pareadas? Viene de la palabra par. Viene de la palabra par. ¿A qué nos referimos con pruebas pareadas? Cuando yo voy a evaluar una carrera o cuando me tocó evaluar una escuela, una universidad, tengo que tener un valor de referencia, o sea, algo con que comparar. Dice alguien que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Eh, ¿Por qué es necesario compararse? Porque te da una idea de, este, de cómo estás. Si estás bien, si estás mal, si te da un sentido de referencia. En nosotros en dinámica nos decían mucho que, que, que siempre hay que tener puntos de referencia, ¿no? Muchas veces es válido, siempre y cuando no afectes a nadie, ver que tu punto de referencia eres tú. Pero siempre, siempre es siempre es importante que ustedes, ¿cómo se llama? Comparen, comparen porque al final de cuentas, cuando salgas a trabajar, pues te va a tocar comparar. Y y algo que me pasó, bueno, que me tocó con la gente de recursos humanos una vez en una fábrica que fui a hacer un examen, me decía, bueno, ¿y qué te pregunto? Y así como que dices, ¿what? ¿Cómo que qué te pregunto? No, pues ya, le empecé a echar rollo y luego ya después me trajeron a gente de sistemas con la que iba a trabajar, ¿no? Entonces ya, ellos ya me empezaron a preguntar cosas más, más técnicas y pues ya, o sea, sí. Pero siempre es bueno de alguna manera tener una referencia de cómo estás, ¿no? O sea, pareado en este caso se refiere a que vas a comparar con un par, o sea, tienes un par de cosas que vas a comparar. Por ejemplo, puedes comparar, que de hecho íbamos a hacer el intento, nada más que ya no, de mi parte ya no lo hice. Tenía un trato con un profesor de la Politécnica de que hiciéramos un pareo entre los alumnos del tecnológico y a los alumnos de allá, pero no, nunca se hizo al final, o sea, que suena interesante, ¿no? Porque porque puede ofrecer resultados curiosos, ¿no? O sea, este,
Bueno, resultados curiosos me refiero a que pueden decirte, por ejemplo, si son alumnos que vienen este, de los mismos medios sociales o no. O sea, si los que entran al TEC son los mismos que entran a la Politécnica, o si los alumnos, por ejemplo, su desarrollo con las matemáticas, si algo funciona mejor que otra cosa. O sea, por ejemplo, este, ahorita, digo, mi hijo está en la Politécnica, entonces más o menos me estoy enterando cómo funciona, ¿no? Entonces regresemos a las cuestiones pareadas. El último método que vamos a ver, porque hay varios métodos, pero el último método que vamos a ver es la prueba de rangos con signos de Wilkinson, ¿sí? Y es una alternativa no paramétrica al método paramétrico de las muestras por pares. Y bueno, pues entrar en otro capítulo del libro, eso ya tendrían que verlo. De nuevo, son comparaciones, ¿sí? O sea, este, siempre es bueno comparar no con el ánimo de destrozar a las gentes, sino con el ánimo de, ¿cómo se llama? Con el ánimo de mejorar, ¿sí? O sea, la crítica o el análisis debe seguir encaminado a eso, a mejorar. Por ejemplo, no sé si estaba con un alumno de estadística de las 3 de la tarde, de las 2, perdón, y me va a hacer el favor de capturarme mis evaluaciones, o sea, cómo me han evaluado los alumnos en los últimos 10 años. La pregunta, ¿a ustedes les sería interesante ver eso? O sea, cómo se comporta la evaluación de un profesor. ¿Y ustedes creen que sería útil que lo pudiéramos publicar o no? Yo Pues lo sí, ahora vería, sí literal para comparar. también Ajá, sería una muy buena idea, pero con todos los maestros. Entonces exacto. ya a la hora de los horarios que te pongan ahí los datos y ya la gente pues elija los horarios pues bien, porque sí haría mucha falta. Sí, yo creo que sí. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, en las universidades, muchas veces los profesores es un concurso de popularidad. O sea, claro que allá como es una cuestión de dinero, son muy pragmáticos. Este, el, hay cierto, bueno, no sé si haya ese tipo de información disponible, pero sí, normalmente los alumnos eligen o no tomar clases con ciertos profesores y obviamente los más famosos son los que se llenan. Por ejemplo, mi asesor de tesis llevó clase con los inventores del Internet, o hay gente que lleva clases con los inventores de Oracle, de Google, etcétera. Este, pero sí sería muy útil porque el problema está de nuevo en el sentido de comparación, ¿no? De que te sientas menos, de que hay problema de que dice la gente, ay, no, pues es que van a, van a sacarte tus trapitos al sol. Ah, pues significa que entonces no estás trabajando. O sea, por ejemplo, hay un punto bien interesante y bien divertido. Ya cuando pase este semestre, bueno, a mí me gustaría compararlos del semestre anterior, cómo pasó, y me gustaría compararlos de este. Si se mantienen igual, entonces eso significa que yo no soy un maestro que depende de estar junto, presente, ¿sí? Que puede ser igual de malo o igual de bueno, pero es lo mismo. Es interesante porque te da una idea, de nuevo, como dices, compararte, ¿no? Dices, a ver, comparado contra tales, y es curioso, o sea, ¿sabían que, por ejemplo, los maestros de básicas, que les damos matemáticas y todo ese tipo de cosas, estamos entre los mejor evaluados del TEC? Somos de los departamentos que tienen mejores evaluaciones. Voy a compartir, ya empezamos. Sí, o sea, y es curioso, ¿no? Porque alguien diría, no, pues los de matemáticas son los más odiados y todo, pero no. No, normalmente no somos así los que los alumnos tienen quejas fuertes en ese sentido, no. Entonces, bueno, para hacer este método es en la situación de muestras por pares. Si tenemos dos pares de muestras, cada unidad genera dos observaciones, una correspondiente a una población y la otra correspondiente a la población número 2. Aquí en este caso, de nuevo, lo que decíamos de la comparación, no sería la comparación de uno contra el otro, sino sería la comparación
de un grupo contra otro grupo. Claro, eso también podría hacerse, por ejemplo, en casos de como los candidatos políticos, ¿no? De que llevaras una estadística de todo el comportamiento de un político contra la estadística del comportamiento de otro y las parearas, o sea, las compararas y dijeras a cuál elegimos de los dos o los tres, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos dos poblaciones. La diferencia entre los pares de observaciones permite apreciar las diferencias, ¿sí? Entre las dos poblaciones. Entonces, eso es importante porque, de nuevo, ¿cómo se llama? A veces, cuando hacemos comparaciones, pues también hay que muchas veces averiguar cuál es el origen de esas comparaciones o por qué comparamos, ¿no? Les decía, por ejemplo, comparamos que los alemanes o los ingleses son muy puntuales, y sí lo son, ¿eh? Sí lo son, o sea, y muy trabajadores los alemanes. Pero la pregunta, bueno, ¿y los mexicanos? En realidad nosotros también somos trabajadores, o sea, no habría todo lo que hay alrededor si no fuéramos trabajadores. La diferencia es que nuestra cultura es diferente y el clima es diferente, entonces hay que apreciar esas diferencias. Por ejemplo, dice, en una fábrica se desea determinar cuál dos métodos de los dos métodos de producción difieren en el tiempo para realizar una tarea. Eso es importante porque puede haber cosas que se hagan más rápido o cosas que se hagan menos rápido. Pongamos en el caso de nosotros, hay dos métodos para hacer esto. Por ejemplo, un problema muy fuerte que hay ahorita con la educación virtual así, es de que no los pasamos, no hay, bueno, sí, podemos creer, hay una pizarra aquí en Teams, donde yo la puedo abrir y le digo a América, pásale, y hace el ejercicio, como es la forma tradicional. O esa es la forma tradicional. La otra forma, por ejemplo, la que estamos llevando nosotros, ustedes no hacen el ejercicio en el pizarrón porque en realidad solamente lo hace uno. Ustedes lo tienen que hacer en su casa y tienen la ventaja ahora, yo le veo una gran ventaja, de que pueden reproducir el video, pueden ver qué dijo el cuate, cómo lo hizo, o igual como nos ocurrió, no me acuerdo en qué unidad, que decían, es que lo vi 3 veces y aún así no lo entendí. Ok, va, volvámoslo a hacer. Pero eso es algo que no existe en el otro método. Entonces podrían medirlos, no lo sé, hay algo curioso en ese sentido. Por ejemplo, este, regresamos a la forma, imagínense que el próximo semestre, en febrero, regresamos a presencial y ya nos ponemos de acuerdo, nos saludamos nosotros para conocernos y ya. Y volvemos a lo tradicional. Levantarte a las 6:30 de la mañana, bañarte, ponerte el lonche y entrar a llevar, bueno, yo por ejemplo me pasaba 2 horas manejando diario entre lo que llevaba a mis hijos e iba a trabajar. Y es algo que agradezco, ¿eh? Agradezco no tener que manejar todo eso. Y más, como mi hijo está en la Politécnica, este, tener que ir hasta allá y el tráfico, wow, qué bueno que no hago eso. Entonces, pues no me agrada, la verdad, yo preferiría seguir en este contexto, pero obviamente pues hay gente que no. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la encuesta? Aclarando, les encargo muchísimo las preguntas, espero que a más tardar estén pasado mañana, el viernes, porque nada más tengo de dos y falta mucho y urge ya para que podamos hacer la encuesta. Entonces, bueno, aquí en el ejemplo te dices, tienes una muestra de 11 trabajadores y cada trabajador realiza la tarea con uno de estos dos métodos. ¿Por qué no lo hacen los mismos? Porque si lo hicieran los mismos, podría haber un sesgo. Es decir, la gente muchas veces no hace las cosas bien porque está acostumbrada a hacerlas de cierta manera. Es lo mismo que pasa ahorita. No sé si a usted les pase que yo lo estaba viendo con mis hijos, estaban tomando clases como a mediodía y estaban en la cama, acostados así, viéndola, y no sé, o estaban cómodos, o sea, estaban cómodos en pijama o como sea, pero estabas cómodo, igual yo. La pregunta sería, ¿cuántos de ustedes, ya antes de continuar con el ejemplo, cuántos de ustedes, alcen la mano, ha encontrado alguna ventaja en el nuevo modelo? ¿Y cuántos de ustedes han encontrado una ventaja? O sea, la ventaja de, no sé, no tienes que ir en el camión, te estás en tu camita o en o incluso puedes desayunar a tu hora.
¿Qué más? No te tienes que arreglar ni todo ese rollo porque pues, no tienes que salir. ¿Qué más? No tenemos que batallar con el problema del cañón y de que si la computadora tiene internet o no, todo está aquí. Entonces son 7, según tenemos alguna ventaja. 7, 8 encontramos alguna ventaja. Ahora la pregunta es cuando regresemos, ¿se va a perder esa ventaja? Por ejemplo, la gente que viene de Zaragoza o viene de Mezquitic, pues imagínense lo que tienen que andar en camión. O sea, entonces regresamos a las pruebas, ok. Pero sí seguimos interesante, ¿no? Son hasta ahorita, iban 8, creo que fue el máximo número. Gracias, ya pueden bajar la mano. Este, 8 de estas significa que entonces para la mayoría no han encontrado ninguna ventaja. Entonces es interesante ver las muestras, ¿no? Tenemos dos tiempos, el tiempo que se realiza para la tarea. Entonces en el método tienes la muestra número 1 que tiene 11 trabajadores, el grupo número 2 que tiene 11 trabajadores y es lo que se tarda no más bien, perdón, el mismo trabajador hace las dos tareas. Se tarda en la primera tarea 10.2 y en la segunda 9.5. Aquí en se tarda 10.6 y en la segunda tarea se tarda 9.8. Pero depende, por ejemplo, en el 9, ¿no? Casi todos en la segunda tarea se tardan un poquito menos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, yo estoy viendo que nosotros vamos a terminar relativamente pronto. Entonces, si terminamos rápido la encuesta y pueden empezar a trabajar todos los equipos, pues pueden terminar muy rápido. Claro, depende de todos, que todos cumplamos con nuestro cuestionario, ¿no? Hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo para que todo nos beneficie. Entonces, bueno, se toman las muestras, ¿sí? Se toman las muestras y se sacan las diferencias. Si se fijan en casi todo, en la mayoría de los casos, de las 11 muestras, solamente en 2, el método 1 fue mejor que el método 2. Pero hay que sacar la estadística. ¿Por qué hay que sacar la estadística? Porque de nuevo, si no se vuelve anecdótico, dices, es que a mí me contaron, o es que yo vi, sí, pero a nivel de grupo, ¿cómo se comporta? Es como yo te puedo decir, no, pues Ricardo es muy formal y esto y lo otro. Pero ¿y los demás? No lo sé. Hay que hacer la estadística porque se evalúan por grupos, no por personas. Entonces dice, de manera que cada trabajador proporciona estas muestras. O sea, tenemos el trabajador 1 que hace esto, el trabajador 2. Y bueno, lo obvio, ¿no? Una diferencia positiva que vemos que es la mayoría, excepto uno. Uno es el único que hace el trabajo igual en los dos casos. Te dice, lo que intentamos ver es estas hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Las poblaciones son idénticas o las poblaciones no son idénticas? Pónganse el caso del yo el muestreo que voy a hacer. Si este muchacho captura mis datos y evalúo, puedo darme cuenta si si el que dé clases presenciales o el que dé clases a distancia es lo mismo. ¿Qué sería mi primera hipótesis? La primera hipótesis es que si eres bueno o eres malo, el medio no te cambia. O puede ser al revés, ¿no? Hay gente, yo tengo compañeras, bueno, no sé, ¿algunos de ustedes llevó con Claudia Gualdó? ¿Nadie? ¿Una? ¿Nada más una? Yo supuse que más porque tenía grupos muy llenos. Pero bueno, dos llevaron con ella y creo que ya son todos. Una pregunta, ella es así de fría como yo. Digo, yo me considero una persona muy fría. No suelo ser así. Muy abstracta y muy concreta. Creo que somos Eh, diferentes. no, ella es muy activa la maestra, es muy amable, muy buena persona. Ajá. Pero es muy visceral, ¿no? O sea, sí, vamos. De nuevo, que visceral no es el malo, aclarando. El problema es que sea solamente visceral.
A ver, recordemos las diferencias que les decía al principio. ¿Cuál es la diferencia entre el visceral y el racional? El visceral es como más de sentimientos, ¿no? Puro sentimiento. ¿Y el racional? Como más de pensar con la cabeza. Exacto. Entonces, hay que tratar de hacer las dos cosas. En el caso de ustedes, la parte emocional, la parte visceral es importante, pero nunca, nunca debe de dejarse llevar por la parte... O sea, la racional siempre debe de imponerse. De hecho, yo siempre he dicho que solamente la única decisión que tomé visceral en mi vida, yo creo que fue casarme y mis hijos, nada más. Fue las únicas decisiones viscerales. Todas las demás decisiones que he tomado en su gran mayoría fueron racionales. Sí, o sea, fueron racionales. Incluso algunas que con los años me di cuenta que quizás no fue la mejor, pero igual no tenía los datos. Pero sí he tratado siempre de ser racional, porque me funciona. Sí, o sea, me funciona. Pero bueno, aquí de nuevo es las comparaciones. O sea, como dice ahorita, decía Yaneli, ¿no? Pues es muy buena persona, es muy amable, sí, padre. Pero pero pues muchas veces en la vida real no podemos ser así. O sea, imagínense, caso ahorita está Guadalupe Jacqueline va a ser jefa de recursos humanos y le dicen que tiene que correr a la tercera parte de la planta porque estamos en austeridad y en una crisis horrible. ¿Ustedes creen que bueno, sí se puede ser amable, obvio, pero ¿tú crees que si te llevas por la parte racional no te va a afectar? Digo, por la parte emocional. Imagínate que vas a tener que correr a tu mejor amiga porque ni modo, esa es parte del recorte. Los recortes están muy fuertes ahorita y a ustedes les va a tocar esa parte. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿qué les conviene más ser, racionales o viscerales? Racionales. Racionales. Sí. ¿Y los maestros que tenemos que ser más, racionales o viscerales? O sea, califico y digo, José Manuel me cae bien. Es decir, voy a calificarle un 100, que se va conmigo de borracho. No, digo, sí es idea, sí hay dado casos de que los estudiantes van así con los alumnos. Sí, no hay que tratar de ser racional. En el sentido profesional, sí, hay que ser racional. Dices, y eso no tiene nada que ver con bueno o malo, ¿eh? Nada que ver. Simplemente es una cuestión de, dirían en una película, son solo negocios. Ok, entonces, en este ejemplo tenemos, lo que queremos probar son las siguientes hipótesis. Si las poblaciones son idénticas, es decir, cuando se hacen las cosas con el ejemplo número 1, con el método número 1 y con el método número 2, no hay cambio. Ahora, ¿cuál es la hipótesis alternativa? Que sí hay cambio. Sí. O sea, por ejemplo, les digo, si doy las clases de manera, a mí me gusta mucho más así porque todo lo tengo en la computadora y estoy muy acostumbrado. O sea, tengo 34 años de usar computadora, entonces así como que, wow, todas las fotos que tengo, todas están en computadora, la mayor parte de mi biblioteca está en computadora, etcétera. Entonces, si no se puede rechazar H0, es decir, si la hipótesis nula al momento del contraste no se puede evidenciar, significa que la hipótesis alternativa es cierta. O sea, si nosotros vemos que el aprendizaje, aclarando que esto de la educación virtual no es nuevo, les digo que tenemos 30 años de hacerlo, que ahorita fue una emergencia, pues ya ni modo, pero en realidad llevamos 30 años. Y hay muchos abogados, muchos contadores, muchos ingenieros que salieron de esa educación ya. Y se lo digo por experiencia, yo vi la graduación de una universidad así y les digo, eran como, no sé, como unos 800, 900 cuates. O sea, esto ya no es nuevo, digo, ya es. Ok, entonces, ¿a qué va? A que primero dice, es ordenar los valores absolutos de las diferencias y asignarles un rango. Primero, generamos esto de aquí. Luego, los ordenamos de acuerdo al valor absoluto. Es decir, esta diferencia de menos 2 y menos 4 se convierten en 2 y 4. Y se ordenan. Dice, a las diferencias que tengan un mismo valor,
el rango que se les asigna es el promedio de los números de sus posiciones en el conjunto de los datos ordenados. Esto significa de que si tienen un mismo valor, de alguna manera se ordenan según el valor que se les dio. O sea, por ejemplo, si aquí tenemos dos pruebas que tengan el mismo valor, sí, la 10 y la 4. Entonces se ordenaría primero la 4, que fue la que llegó primero, y después se ordenaría la 5, la 10. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver en la siguiente tabla los valores. Lo que se hace es parecido a lo que veíamos con los métodos de mínimos cuadrados y ese tipo de cosas. Se sacan las diferencias. A partir de las diferencias puedes hacer una comparación. ¿Sí? De nuevo, regresando aclarando, Claudia es buena amiga mía. Son las comparaciones, ahí simplemente no se trata de que es bueno o que es malo, simplemente se trata de que son diferentes. Y es interesante porque dices, en algunas cosas puedes ser tú mejor que ella, en otras puede ser mejor ella, y así. Entonces lo que intenta sacar es una comparación. Y dices, ok, por ejemplo, nosotros podemos ver en una de las comparaciones que la diferencia es 0. ¿Sí? Eso significa que esa diferencia se descarta. Por ejemplo, yo podría apostar que en mis evaluaciones como docente, el uso de las TICs antes de la pandemia y después de la pandemia va a ser igual. No hay ninguna diferencia porque incluso en presencial, y pueden preguntarle a sus compañeros, era todo, o sea, se mete mucho la computadora, o sea, son cosas, pregúntele a Isabel, a Diana Isabel, o sea, tenías que usar computadora, tenías que usar simuladores, tenías que usar internet, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese punto, en esa diferencia, pues yo creo que saldría igual. O sea, no creo que a la diferencia absoluta más pequeña de 0,1 se le asigne el valor de 1. ¿A qué me refiero con eso? Lo que pasa es que cuando se ordenan los valores, se busca la diferencia más pequeña en la 1 y la diferencia más grande en este caso sería 11 porque hay 11 muestras. A lo que se dice aquí de qué pasa cuando son dos valores iguales. O sea, por ejemplo, si el punto 5, que si fijamos está en el 4 y está en el 10, entonces ese punto 5, viendo cómo depende de dónde estén ordenados, imaginemos que los dos están a la mitad, o sea, están en 5 y 6. Entonces, en lugar de ponerlos en 5 y 6, se saca el promedio del 5 y el 6 y a los dos se les da un 5.5. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? De ver cuál es la diferencia más grande y cuál es la diferencia más pequeña. Por ejemplo, aquí te dice que la mayor diferencia absoluta es el 0.9 y ese le da el valor de 10. ¿Por qué se le da el valor de 10? Porque como se descartó una porque no había diferencia, que es la diferencia número 8, esta se descarta. En lugar de tener 10 diferencias, en lugar de tener 11, como se ve aquí en la tabla, vamos a tener 10. ¿Sí? Es decir, en aquellas cosas que no hay diferencia, pues los quitas. ¿Sí? Entonces, bueno, te dices que la diferencia más alta va a ser el valor más alto, que en este caso son 10, y la diferencia más pequeña, que es 0.1, pues va a ser 1. El rango que se le asigna, por ejemplo, aquí te dice, el rango que se le asigna a cada una de las diferencias absolutas de los trabajadores 3 y 5, que son iguales, bueno, a ver, 3, bueno, el trabajador 3 y 5. La diferencia, dice, del trabajador 3 y 5. Ah, bueno, pero es que, perdón, eso ya no lo hace con respecto a esta tabla. Estamos viendo la tabla 19.4, que es esta de acá. De nuevo, estas fueron las diferencias. Las diferencias, se le saca el valor absoluto, es decir, son las mismas, nada más que sin signo. Y luego se ordenan. Aquí, bueno, aquí como que sí les falta un poquito de... Vamos a ver, la diferencia más pequeña va en el 1. La siguiente diferencia, que es la 0.2, va en el 2. La siguiente diferencia en tamaño sería
la 0.4, pero hay dos 0.4. Entonces, como sería la 3 y la 4, entonces el 3 y el 4 se saca el promedio y la 3 y 4 se saca el promedio y te da 3.5 en el rango. ¿Sí? A ver, de nuevo, imaginemos que no fueran dos 0.4, sino fueran 4 0.4. Entonces serían, y fueran en el valor de 3, entonces sería el 3, el 4, el 5 y el 6. Serían esos valores. Pero como valen lo mismo, y como para que no haya diferencia, porque al final de cuentas todos valen 0.4, entonces tendríamos que sacar el promedio de 3, 4, 5 y 6, que sería 3 y 4 son 7, y 5 son 12, y 6 son 18. 18 entre 4 te da a 4.25, creo. Entonces los 0.4 valdrían 4.25. De nuevo, ¿cuál es la idea? Se supone que estos se ordenan, los valores absolutos se ordenan y el valor más pequeño obviamente se le da al primer lugar. El problema está cuando son varios iguales. Es cuando se dice que empataron. Entonces, cuando empatan, se les sacan sus valores, el lugar en el que les corresponde, pero obviamente, eso de que están en el mismo lugar, no. O sea, en realidad, uno ocuparía el tercio, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? El 0.4 y el 0.4 de acá son iguales, entonces en realidad no les darías a los dos el 3 porque sería injusto, ni tampoco el 4 porque sería injusto. Entonces lo que sacas es el promedio y a las dos les das el 3.5. Lo mismo ocurre a con el 4 y el 5. ¿Qué ocurre con el siguiente valor? El siguiente valor sería el 0.5 y el 0.5. Pero ocurre lo mismo. No es justo que a este le des el 5 y este el 6. Y no es justo que a los dos les des 5, ni tampoco es justo que a los dos les des 6. Entonces, ¿qué es lo que haces? Sacas promedio. Sacas el promedio de cuántos están empatados. Como hay dos empatados, entonces sería 5 más 6, sería 11 dividido entre 2, te da 5.5. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos con este rango? Lo que hacemos con este rango es tratar de generar un orden de cómo se dieron las diferencias para ver en qué son más diferentes y en qué somos menos diferentes. ¿Sale? Sí, o sea... Entonces, por ejemplo, regresamos. Después del 0.5 en 0.6, se fijan que ya no hay 0.6, por lo tanto, su rango es el 7. ¿Por qué es el 7? Porque el 5 y el 6, el 5 ocupó dos lugares. Ocupó el lugar del 5 y ocupó el lugar del 6. Entonces el que sigue es el 7. Luego del punto 6 sigue el punto 7, que sería el 8. Luego del punto 7 seguiría el 8, que es el 9. Y el punto 9 seguiría el 10. O sea, si esto lo ordenáramos, quedarían de esa manera. Luego dice, ya que haces eso, una vez determinado, se le antepone el signo de la diferencia original. Si nosotros vemos la diferencia original, a ver. Aquí, bueno, el 0, si se fijan, lo quitamos. El 0 no tiene sentido. Pero aquí la diferencia original en bueno, sí, es que es cierto. La diferencia original de aquí hay uno que no concuerda. La diferencia original de menos 3.5 era de este 0.4. Hay dos 3.5, uno negativo, que es el que desciende de y uno positivo, que es el que desciende de Punto 4, que el otro 3.5 está aquí arriba. Este es positivo porque este viene de aquí. Este es negativo porque este viene de acá. Y este menos 2, que sería la diferencia, que sería aquí me lo dan positivo. Deja ver si no es un error de impresión. Dice, el primer paso es ordenar los valores. Bueno, eso ya. Se antepone, por ejemplo, a la diferencia .01, a la que se le asigna el rango de 1, se le da más 1, ya que obviamente la diferencia original es 1. A diferencia del punto 2 que se le asignó el rango, se le da el valor de menos 2. Sí, aquí hay un error. Aquí, por ejemplo, este 2
debería, el signo de hay un error en el libro. Debería ser un signo de negativo. O sea, 2 de aquí, que es la segunda diferencia, este debería ser un negativo, este es un negativo, y obviamente todos los demás son positivos, excepto el de la 8, porque en el 8 no hubo diferencias. Si no hay diferencias, entonces no debería de haber ningún problema. ¿Sí? A ver, por ejemplo, ahorita que les digo que me van a evaluar o sea, van a capturar mis datos de evaluaciones. Si los valores no cambian, por ejemplo, en el uso de TICS me siguen calificando alto, ustedes y los grupos anteriores, una pregunta, ¿tendría que cambiar algo? O sea, si la evaluación es buena, porque normalmente la evaluación en TICS generalmente es buena, ¿tendría que cambiar algo o no? No. Posiblemente en qué cosas sí cambie, bueno, no sé. Es que hay muchas cosas que es complicado. Por ejemplo, estaba leyendo uno que publica una amiga mía y me dice, dejemos de jugar a la universidad. Digo, es que esto no es un juego. Son las universidades que están desde hace 30 años. Nada más que no la queríamos ver, pero realmente ahí estaban. Y ahora ya cambiamos a ellas. Entonces, bueno, tienes el rango con signo, el rango es este. Y este signo debió haber sido negativo, todos los demás positivos. Sí. Ahora dice, ahora se vuelve a la hipótesis de que las poblaciones de los tiempos necesarios para realizar la tarea son iguales. Si las poblaciones que representan los tiempos para realizar la tarea en cada uno de los métodos fueran idénticas, se esperaría que una de dos, que la mayoría fueran ceros o que los rangos positivos se compensarían con los rangos negativos. Es decir, que en TIC soy muy bueno, pero por ejemplo soy muy malo en retroalimentación. Ok. Entonces, una cosa se compensaría con la otra y tarde o temprano serían iguales. Y se anumarían de tal manera que la suma de todos los valores, aquí por ejemplo, te dice que la suma de todos los valores te da positivo. La prueba de significancia consiste en determinar si la suma de los rangos, en este caso más 44, es definitivamente distinta de 0. La sea T la suma de los valores con signo, es decir, la suma de todos esos valores que se obtienen en la última columna. Entonces, nosotros podemos ver, dice, si las dos poblaciones son idénticas y si el número de pares es 10 o mayor, es decir, el número de pares que tenemos aquí, si es 10 o mayor, es decir, si por ejemplo aquí hubiera habido 2 ceros o 3 ceros, entonces la prueba ya no se puede hacer, porque ya hubieran sido menos de 10 pares de datos. Se supone que una restricción es de que tienen que ser de 10 datos en adelante. Se puede demostrar que la forma en que se comporta el fenómeno sería una distribución normal. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que, de nuevo, una distribución normal es que diferencias pequeñas hay muy pocas y diferencias muy grandes hay muy pocas. Entonces, la gran mayoría de las diferencias caerían cerca de la media. En este caso te dice que la distribución muestral para poblaciones idénticas, en este caso por fórmula, la media es 0. O sea, ya es como parte del concepto, lo cual suena bastante coherente. ¿Por qué? Porque si decimos que las poblaciones son idénticas, entonces sus diferencias deberían de ser 0. A ver, nada más por curiosidad y por metiche. Si me compararan contra un profesor, ¿contra cuál sería el profesor que sería más parecido y contra cuál sería el más diferente? ¿Alguna idea? Por ejemplo, igual con alguno de los que dan teoría, profe. O sea, con usted, a lo mejor, así como dice, está más práctico sus clases así en línea, pero por ejemplo las de teoría a mí se me hacen un poquito más mejor en presencial.
Ah, ok, las de teoría en presencial. Pero las de teoría en presencial sería más fácil en línea, ¿no? Porque nada más te lees lo que tienes que leer o escuchas lo que tienes que escuchar y haces exámenes o, bueno, lo que tengas que hacer, ¿no? Aquí en este caso, lo que les quiero demostrar cuando lo hacen en Excel o cuando hacen los ejemplos, es de que si ustedes se inventan los ejemplos, eso significa que cuando vayan a hacerlo realmente, va a funcionar. Un problema que hay muy fuerte con los docentes, y me tocó a mí cuando fui alumno, es que a veces te ponen el ejemplo que solamente funciona ahí. Cuando lo quieres aplicar real ya no funciona, porque cambiaron las condiciones. Y a veces no te explican que hay que adaptar las condiciones. Y es lo que hay que hacer aquí. O sea, aquí hay que adaptar las cosas para que cuando tú lo tengas que hacer en alguna ocasión, sepas que funciona en cualquier caso y que no funciona en cualquier caso. Ok, entonces soy muy diferente de los maestros teóricos. ¿Y con qué maestros sí soy muy parecido? Pues yo de los que tengo, creo que usted es el único que, pues que implica mucho, por ejemplo, usted sí tiene su material preparado por todo el tiempo que ha trabajado de esa manera. Todos los demás, ninguno. A veces los hago un día antes. Bueno, algunas cosas. Sí, pero no. Bueno, sí, hay cosas que, por ejemplo, el manual de métodos numéricos y el de matemáticas discretas que lo hice en un año que tuve sabático, ese ya se los doy al principio de semestre y de hecho los muchachos podrían, ahorita que estoy grabando los videos, podrían ver todos los videos y podrían llevar el curso en 2 meses, un mes. O sea, no me necesitan, tienen todo lo que necesitan ahí. Sí, vamos, vas mucho con la mentalidad, porque yo soy así, de ser independiente, ¿no? De que, oye, si te pondré un caso, llevamos un curso de seguridad informática, que yo ya había visto cosas con mis compañeros. Yo me lo aventé, era de una semana, tenías que hacer de lunes a viernes, pero yo me llevo bien con el instructor, me llevo bien casi con la mayoría. Entonces, ¿saben en cuánto me lo aventé? Me lo aventé en día y medio, o sea, en un día y eso porque estaba largo, y al día siguiente lo terminé. O sea, lo terminé el martes a mediodía, ¿no? Porque no lo empecé el lunes, lo empecé un día y medio, no me acuerdo en qué día, pero un día y medio. Porque me gusta trabajar así. Y por ejemplo, a mí no me gusta trabajar así a veces en equipos, ¿no? Porque me desespera. Entonces, de nuevo, regresamos a las diferencias. La diferencia es cero. Significa que cuando que las dos muestras que estás llevando, tarde o temprano los valores o son iguales, las diferencias o son iguales o son compensatorias, es decir, lo que ganas es lo que pierdes. ¿Se me explico? Por ejemplo, ahorita quiero cambiar mi plan de este, ahorita tengo contrato con Netflix y con Total Play y lo quiero cambiar a uno solo, porque a Netflix sí lo quiero cambiar y que tenga un poco más de internet. Entonces, lo que quiero es que las diferencias sean mínimas o positivas. ¿Sí? Entonces es lo que estoy evaluando, que mis diferencias sean lo menos que me afecten. Y la desviación estándar, pues es esto de aquí. Lo cual en teoría debería de ser poquito. Es decir, la mayor parte de los valores deberían de estar cerca de la media. Es decir, valores que no estén muy alejados del valor. Ahora te dice que siempre y cuando la muestra sea mayor que 10. ¿Sí? Esto es importante porque era como les mostraba en el caso anterior, que por ejemplo creo que sí, no, en la de signos. En la de signos te dice que si el tamaño de la muestra es menor que 20, utilice la distribución binomial. Si es mayor que 20, entonces utilice la distribución normal. A lo que se refiere es que entre más grande es la población, más se va comportando de esa manera. Es a lo que nos referimos, ¿ok? De hecho, por eso me gustaría muchísimo que en el cuestionario, que espero que esté listo para este fin de semana, ese cuestionario, ¿cómo se llama? Tenga mínimo, así mínimo, unos 100 valores. ¿Sí? De hecho, el espionaje que tenemos en nuestros dispositivos electrónicos ha demostrado que entre más grande es el muestreo, más seguro son los resultados. Más las posibilidades de que concuerde el modelo contra la realidad es mayor. ¿Sale?
Por eso nos espían tanto. Entonces, bueno, de nuevo, en el ejemplo anterior eran 11 trabajadores, pero uno se quita porque sus diferencias son ceros. Entonces, en realidad tenemos 10 muestras. Si se emplea la ecuación de aquí, se tiene que la desviación estándar es de 19.62, lo cual es ok, pero esa desviación, pues es más o menos, pero dice, en la figura 19.3 se presenta la distribución muestral de T bajo la suposición de que las dos, de que si las dos fueran idénticas, el comportamiento de la variable sería así. Es decir, que las diferencias muy grandes serían muy poquitas y las diferencias muy pequeñas serían muy poquitas. Más o menos se podría ver de esta manera. Entonces, hacemos lo mismo que se hace siempre con la variable cuando vamos a utilizar la distribución normal y cambiamos de variable. Cambiamos a la variable z, que es la que nos permite ver la distribución como un parámetro de la desviación estándar. Con esta fórmula cambiamos los valores del tiempo, que es lo que estábamos viendo. Con los valores del tiempo que tenemos 44, queremos ver si está dentro de nuestro parámetro de contraste. ¿Recuerdan lo que veíamos ayer? Dígame, ¿quién me contrasto? Ah, pues, por ejemplo, dices, ¿qué es lo que yo me he quejado siempre de los instrumentos de evaluación de los maestros? Porque como dice Ricardo, y es muy cierto, ¿cómo vas a comparar a un cuate que tiene una materia que es muy práctica contra alguien que tiene una materia muy teórica? ¿Cómo vas a comparar a alguien en donde los índices de reprobación son muy altos a donde los índices de reprobación son casi nulos? O sea, es muy difícil comparar esas dos cosas. ¿Sí me explico? Es muy difícil. Es como, por ejemplo, ¿qué pasa en algunos casos de nosotros? Cuando yo doy clase, normalmente veo quién es el grupo. Y evalúo diferente y asigno diferente. Y no porque sean más listos o más tontos, sino simplemente porque las circunstancias son diferentes. Yo no los voy a, por ejemplo, yo doy estadística y también le doy ahorita, por ejemplo, ahorita tengo un grupo de sistemas. Y por ejemplo, a mí lo que más me interesa de ustedes es que esto les guste, que lo vean, le vean el sentido de utilidad y que no implica que se aprendan las fórmulas de memoria. Lo que implica es que lo entiendan y que el día que estén en una jefatura y que estén en una reunión y llegue a alguien y les explique este tipo de cosas, lo entiendan. ¿Sale? Eso es ese es mi propósito general. A los de sistemas no. A los de sistemas lo que quiero es que lo entiendan para que lo programen. Porque ellos son los que hacen las hojas de cálculo y todo ese tipo de cosas. Ok, estoy regresando. Vemos que la distribución, a partir de las tablas de la distribución estándar, después de que convertimos el 44 valores de z, nos dice que z, el valor es 2.44. Y se halla que para una distribución de dos colas, es decir, una distribución donde quitamos esto y nada más vemos la parte del medio. Eso, recuerden que en las distribuciones de probabilidad, esto de abajo, esto que queda hasta el final, se le llama cola. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que en la distribución normal, la cola izquierda, que son los valores más bajos, y la cola derecha, que son los valores más altos, las probabilidades son muy pocas. Es decir, hay pocos valores muy altos y hay pocos valores muy bajos. Ok, entonces regresando a esto, buscando la distribución que corresponde al valor de 2.24, se halla que el valor de P, el valor de contraste es 0.9875, el complemento y se multiplica por 2, te da 0.025. Como el valor de contraste es menor o igual a 0.05, ¿de dónde sacamos el 0.05, compañeros? Díganme, ¿de dónde sacamos el 0.5? Ya para irnos. Fue el valor del tiempo de la diferencia de los trabajadores que hacían, ay, No, no es eso, no es ese el valor.
¿Se acuerdan lo que les decíamos que alfa siempre es el valor de significancia? ¿Qué Ah, ya. significa? ¿Qué es el valor de significancia? Lo que se puede equivocar, ¿no? Exacto, qué bien, perfecto. A ver, una pregunta. ¿Yo cuando califico me equivoco? Claro, claro que me equivoco. Pero a ver, una pregunta. ¿Es lo mismo de que me equivoque en 2 o 3 de ustedes a que me equivoque en 35 de ustedes? ¿Sí o es lo mismo o no es lo mismo? No. No. Que no, si me equivoco en 2 o 3, pues ok, es normal. Entra dentro del nivel, el valor del contraste, dices, pues no es tan malo, porque si se equivocó con 2 o con 1, máximo con 5, pero es mucho, ok. Pero si me equivoco con el 80% del grupo, oye, ya eso sí ya es descuido, ¿no? Entonces te dice, si sacas el valor de la probabilidad, los 44 fue los valores que obtuvimos de la sumatoria de todas las diferencias, lo traducimos a valores de z, y en esa traducción te dice que el valor de contraste, el valor P, es 0.025, y como ese valor de contraste es menor que el valor de lo que nos estamos dispuestos a equivocar, por lo tanto, como esto se hace cierto, se rechaza la hipótesis nula, y al rechazar la hipótesis nula aceptamos la hipótesis alterna, que significa que las poblaciones como son iguales o son diferentes. Son diferentes. Son diferentes, entonces por lo tanto, si dices, después del análisis de ver que los métodos en realidad son diferentes, y como se vio que hay métodos, que en el método 2, 8 trabajadores terminaron antes, se concluye que el método 2 es el método de producción que se preferirá. Les dejo de tarea que lo piensen, mañana lo discutimos. Voy a quitar la grabación porque eso ya no es de esta clase.